Buenos días, señoras y señores, y bienvenidos un día más a la Nicoteca, que es el rincón de YouTube donde yo os cuento mis ideas y vosotros no tenéis más remedio que escucharme. Hoy voy a ir directamente al grano porque hace mucho calor y, bueno, pues un servidor se quiere ir luego a la piscina y seguramente vosotros que estáis viendo con el móvil o con el ordenador, seguramente queréis ir a refrescaros, iros a la playa, a la piscina, así que, insisto, voy a ir directamente al grano, os voy a explicar cómo están las cosas y nada. Next, ¿vale? En fin, ¿vale? Hoy nos hemos amanecido con la noticia de que el Consejo de Ministros va a aprobar, oh, qué sorpresa, no, señoras y señores, los indultos, después del discurso de ayer de Pedro Sánchez en el Teatro del Liceo, que en honor a precisamente el lugar donde pues hizo ese evento anunciando los indultos, pues obviamente todo eso fue un teatro. Pero lo curioso, señoras y señores, es que ahí teníamos que el mismísimo presidente Pedro Sánchez, mientras se llenaba la boca de concordia, reencuentro y paz, ¿no? Paz en Cataluña, pues justamente pasaba lo siguiente. Y eso es lo que el Gobierno de España ha decidido: afrontar el problema, buscar la concordia. Por eso mañana, pensando en el espíritu constitucional de concordia, propondré al Consejo de Ministros conceder el indulto a los 9 condenados en el juicio del Procés, que hoy están en prisión. Y lo vamos a hacer por la concordia. Lo vamos a hacer con corazón. Y no ignoro que hay personas La independencia es la única solución. Esto es lo que decía, señoras y señores, uno de los invitados de Pedro Sánchez. Porque sí, en efecto, señoras y señores, todos los que estaban ahí ante esa obra de teatro, como era la de Pedro Sánchez, yo soy Mr. Fantástico, ¿vale? Pues estaban invitados por el mismísimo, insisto, y magnífico Pedro Sánchez. Es decir, este mismo, mientras el presidente le estaba hablando de concordia de Cataluña, el mismo invitado, insisto, por Pedro Sánchez, decía que la independencia era la única solución y obviamente pues que rechazaba los indultos y que lo único que aceptarían era la amnistía, y algunos, incluso alguno y el resto de los invitados, aplaudiendo. Esto, señoras y señores, es la definición exacta de cómo se ha bajado ahora mismo Pedro Sánchez los pantalones y cómo el resto de españoles y especialmente algunos catalanes constitucionalistas que quieren o que creen que los indultos es, bueno, pues la solución. Esto es lo que están viendo, cómo Pedro Sánchez se está bajando los pantalones. Y no lo quieren ver, ese es el problema, ¿no? La cuestión es que encima nos encontramos con que de repente, señoras y señores, el Consejo de Europa, que ahora hablaremos más de esto, ¿vale? Ha aprobado un informe en el cual pues dice chorradas como por ejemplo, ¿no? Que hay que, bueno, pues los indultos, hay que hacerlos, hay que, bueno, rebajar las penas de rebelión y sedición y un larguísimo etcétera. Y claro, evidentemente muchos progres y muchos independentistas se han agarrado a este clavo ardiendo para justificar que ellos tenían razón y es que, que los derechos humanos aquí en España se están incumpliendo y un larguísimo etcétera. Pues señoras y señores, en este vídeo, más allá de denunciar lo que os acabo de explicar y la absurdez de todo esto, sobre todo teniendo en cuenta que, por ejemplo, nos encontramos también con esta noticia de aquí, donde, pues, básicamente Pere Aragonés amenaza al Estado tras los indultos, los presos salen con la voluntad reforzada de construir la República Catalana. Y ya no solo eso, sino que añade, es la hora del referéndum de autodeterminación, es la hora de la amnistía, ¿vale? Que se ponga a trabajar Pedro Sánchez para alcanzar una salida acordada al conflicto catalán. Señores, esto lo único que nos está diciendo es, básica y llanamente, que lo van a volver a hacer, que los indultos es volver a resucitar al independentismo. Y lo estamos viendo con chorradas y con noticias como por ejemplo lo del Consejo de Europa, que ahora hablaremos porque tela marinera. Hay un hilo muy pero que muy bueno de Jutge de Cyper, que supongo que es un juez, dice ser un juez indignado, inconformista y feliz, es decir, es un juez de España,
¿vale? En el cual pues explica lo siguiente y nosotros vamos a ir un poco explicando por encima, ¿no? Primero de todo, el Consejo, bueno, vamos a leer, ¿no? Vamos a comentar esta noticia del Consejo de Europa, que no la Unión Europea, y esto lo vamos a aclarar más adelante, aprueba el informe contra España por los condenados por el procés, hilo para el que le interese. Y es que esto, señoras y señores, es una noticia de la cual pues se está agarrando todo independentista y todo progre para seguir justificando sus chorradas y para seguir justificando por parte del socialismo el tema de los indultos para poder resucitar al independentismo. Porque insisto que el independentismo estaba no muerto, pero estaba muriendo. En fin. El Consejo de Europa está formado por varios órganos e institutos. En concreto, todo comienza con un proyecto de resolución aprobado por el Comité de Asuntos Legales y Derechos Humanos del Consejo de Europa sobre el particular. Ahora entraremos sobre esto, pero quiero que quede algo muy claro, porque hay algo que se está afirmando hasta la saciedad, y es que el Consejo de Europa, según los progres y según, los independentistas y tal, es Europa, y que por lo tanto, gracias a este informe, pues básicamente están diciendo, ¿no?, que Europa les va a dar la razón y que Europa les va a acoger. Pero que, señoras y señores, el Consejo de Europa no es Europa, no es la Unión Europea. No es la Unión Europea, ¿vale? El Consejo de Europa es una organización internacional que tiene como objetivo principal la defensa, protección y promoción de los derechos humanos, la democracia y el Estado de Derecho. No tiene absolutamente nada que ver con la Unión Europea. De hecho, dentro del Consejo de Europa hay estados en los cuales, o participan estados en los cuales no están dentro de la propia Unión Europea, ¿no? Esto ya para empezar, lo digo para aquellos progres y aquellos independentistas que dicen, no, pero es que Europa acogerá la independencia de Cataluña. Y una mierda, ¿vale? En verdad, el autor del informe es un letón llamado Boris Civelix, socialista prorruso que, para elaborarlo, no se leyó la sentencia del Supremo, dicho por él mismo, y esto va totalmente en serio, ni aquí, en España, se reunió con todos los partidos políticos, solamente se reunió con los independentistas. De hecho, ¿vale? Bueno, vamos a leer un poco, ¿vale? Civelix lista sus lenguas en este orden: ruso, letón, inglés. No es casualidad que acabase en Armonia. Un partido de centro-izquierda muy conectado con la defensa de los rusos parlantes del país. Promueven una política de buenas relaciones con Moscú. Su líder fue antes periodista de la primera cadena rusa. Pese a haber sido el más votado, el partido ha permanecido en la oposición por el bloqueo de las demás siglas, que temen que sea una avanzadilla de Rusia por detalles como negarse a llamar ocupación al dominio de la URSS sobre la República Báltica desde 1940. Es decir, este señor que apoya básicamente la ocupación de la URSS en Bielorrusia, pues básicamente está diciendo que aquí en Cataluña se están incumpliendo los derechos humanos, ¿vale? Este es el impulsador, el mayor impulsador de lo que viene siendo este informe. ¿Y qué pasa con este señor, además de lo que ya he dicho de Bielorrusia? Pues hombre, pues que es bastante amiguito de justamente los independentistas. Aquí tenemos haciéndose fotos con miembros de la Asamblea Nacional Catalana. Luego tenemos por aquí a, oh, qué casualidad, ¿no? Pues una foto con nada más y nada menos que Josep Torrent visitando el Parlamento y un larguísimo etcétera. Te puedes encontrar un montón de fotos de este señor de aquí con los independentistas, ¿vale? Y luego ya no solo eso, sino que es que encima, si nos rascamos un poquito en quién hay dentro de esta asamblea, ¿no?, parlamentaria que ha realizado el informe, pues hombre, podemos ver que, bueno, pues podríamos decir que quien ha hecho este informe pues son personas que justamente pero que muy imparciales no han llegado a ser, ¿no? Porque ya teníamos, por ejemplo, a esta persona innombrable, o sea, ya os digo yo que no me atrevo a pronunciar este nombre, que es del Partido Pirata, un partido que nació justamente en 2009 con las mismas condiciones a través de manifestaciones y a través de los indignados en Irlanda. Me recuerda esto un poco a Unidas Podemos. Luego ya no solo, sino que tenemos también a Maribon Blondin, una francesa socialista, ¿vale? Y luego ya también a Pieter Omtzigt, holandés, también otro nombre impronunciable, en el cual pues ya criticó en su momento la violencia del 1 de octubre, o también, por ejemplo, la belga Petra Sutter, que censuró la aplicación del 155. Es decir, señoras y señores, que tenemos aquí unas personas que han hecho un informe con ideas ya preestablecidas sobre una sentencia, con, insisto, ideas ya preestablecidas. Ya tenían una idea preconcebida de qué es lo que iban a decir y qué es lo que iban a informar en ese informe. Pero bueno, señoras y señores, volvamos al hilo. Este proyecto de resolución es un despropósito, se mire por donde se mire. Parte de la premisa de que los condenados lo fueron no por sus actos, sino por sus ideas, y ello contamina todo el texto, equiparando a España con Turquía en derechos humanos, nada menos. Y es que, en efecto, señoras y señores, si nos vamos a esta noticia de aquí, explica perfectamente que justamente todo esto ya viene con una especie de idea preconcebida y con una especie de errata o una pregunta bastante capciosa. Como por ejemplo, ¿vale? En enero de 2019, 24 parlamentarios impulsaron un informe que lleva por título una pregunta genérica.
deberían ser perseguidos los responsables políticos por declaraciones hechas en el ejercicio de su mandato, y todo esto, obviamente, la respuesta a todo el mundo que sea medianamente democrático, la respuesta sería evidentemente no. Pero la respuesta de preorgullo es no, claro, pero la pregunta tiene su maldad, porque el temario incluye la represión turca de la minoría kurda y a los responsables políticos catalanes perseguidos y condenados a largas penas de prisión por sedición y otros delitos por declaraciones hechas durante su mandato en favor de un referéndum anticonstitucional sobre la independencia de Cataluña. Es decir, ya la pregunta de por sí del informe ya estaba mal hecha, ya estaba mal planteada, presuponiendo, ¿vale? Presuponiendo que aquí los catalanes que estaban presos, pues lo están por sus ideas y no por sus actuaciones. Así reinterpreta los hechos declarados probados por el Tribunal Supremo, pero ya digo, sin haberse leído la sentencia, ni desde luego haber estudiado los miles de folios de la causa o valorando las pruebas de juicio. Parte de una premisa y la presenta como una conclusión. De hecho, tenemos aquí otra noticia en la cual ya hubo bastantes reuniones tensas con los fiscales, con este señor de aquí, con el Boris, no sé qué, Boris, ¿cómo se llama este? Boris Cibelis, ¿vale? Perdonad con estos nombres, pero yo, señores, yo es que me pierdo, ¿vale? El parlamentario que admitió no haberse leído la sentencia preguntó por qué se persiguen las ideas independentistas. No se penalizan ideas políticas, le contestaron. Es decir, este señor, antes ya de, informarse y de estudiar la situación, ya tenía una idea preconcebida. Pero el problema es que tenemos que gente, ¿no? Pues por ejemplo, como este OMGS, hashtag presos políticos, dices que no, porque ya decía, ¿no? En verdad el autor, todos los que acabo de leer, de que no se había leído pues ni siquiera la sentencia, pues tenemos a gente como esta que, ojo, defiende lo siguiente. Es que no hace falta leerse la sentencia del Tribunal Supremo para conocer los hechos. Existen montañas de documentos de todo tipo que acreditan los hechos acontecidos con bastante lujo de detalles, para quien quiera informarse, claro. La otra es la curiosidad por la inventiva de Marchena. Porque claro, obviamente un informe que, precisamente informe sobre la sentencia, sobre el juicio, pues obviamente, por supuesto, no sé, llamadme loco, pero debería de estudiarse y como mínimo leerse la sentencia. A ver, así además se afea a nuestro alto tribunal que haya optado por una interpretación de delito de sedición que considera que es extensiva, porque sí, sin precisar respecto de qué, ya que no es un delito que en Europa hayan aplicado de una forma concreta, dada su poca incidencia. Y esta es otra, señoras y señores. O sea, ¿bajo qué criterio están pidiendo que se rebaje la pena de rebelión o sedición? Es que en ningún país de Europa ha pasado lo que ha pasado aquí en España. En ningún otro país de Europa. Entonces, ¿bajo qué criterios están pidiendo ahora que se baje la pena de sedición o rebelión? Bajo ninguno. Simple y llanamente porque el que ha llevado este informe es amigo de los independentistas. Pero se incluso pide a los tribunales españoles que retiren las órdenes de extradición y renuncien a los enjuiciamientos pendientes de los políticos que quedan por juzgar. Para quienes conocemos un poco cómo funcionan las instituciones europeas, esta injerencia es asombrosa. Por supuesto, ¿no? Es como decir, un Consejo General Internacional que poco o nada tiene que ver con el gobierno, con el Estado español, más allá de que pertenece a Europa, pues ya directamente está incidiendo en que se intervenga en la propia justicia, en el poder judicial, cargándose así ya no solo la separación de poderes de un Estado, sino las competencias de una comunidad internacional o de una institución internacional respecto a un Estado en concreto. Pero bueno, pues nada, este proyecto básicamente ha sido el que hoy ha aprobado otro órgano consultivo del Consejo de Europa, la Asamblea Parlamentaria. Y es que en efecto, señoras y señores, vale, este Consejo de Europa, este informe que se ha aprobado por parte del Consejo de Europa, no es nada más y nada menos que una consulta. No es vinculante. Hecho porque ya he visto algunos, ¿no?, hablando sobre la noticia, diciendo algo así como, oh, ya ahora veremos cómo los tribunales de los derechos humanos pues le darán un revés a Europa, a España y todo este tipo de cosas, ¿no? Y es como, a ver, que es una consulta, es como lo de la ONU. Cuando hubo un informe de la ONU, que luego resultaba que todos los que participaban en ese informe eran independentistas. Pues esto es algo muy parecido, señores. Esto es algo muy parecido. Lo preocupante es que ahora se están justificando en esto. Ya no solo los independentistas, sino personas como Pedro Sánchez, ¿no? Pero, señores, esto es muchísimo más grave de lo que podríamos llegar a pensar. No es simplemente que estén o no apoyando o no los indultos. Es que va mucho más allá. Es como bien dice este juez, están metiéndose dentro del Poder Judicial. Dentro del Poder Judicial, ya no solo Pedro Sánchez, sino una institución internacional. Pero aprobar un informe lleno de tópicos no comprobados, parcial y en definitiva sumamente injusto con España,
no está a la altura del Consejo de Europa. Su apariencia de neutralidad política sale mal parada, en mi opinión, y eso me duele. Me duele porque para reivindicar la despolitización del Consejo General del Poder Judicial, que esto es algo que se ha insistido mucho, sobre todo, antes ya se hacía, pero sobre todo con Pedro Sánchez, que ha sido muy insistente en poder controlar el Poder Judicial, ¿vale? Los jueces siempre recurrimos a dos órganos del Consejo de Europa, el Grupo de Estados contra la Corrupción y la Comisión de Venecia. Instituciones que forman parte del Consejo de Europa. Ambos llevan años, las propias comisiones dentro del Consejo de Europa llevan años pidiendo a España que modifique el sistema de elección del Consejo por salud democrática y por prevención de la corrupción, permitiendo que los jueces elijamos parte de sus vocales, en vez de como ahora que los eligen todos ellos los partidos. Así que, ver cómo un organismo internacional en el que uno se apoya es capaz de aprobar un informe bastante alejado de la realidad de lo sucedido, el Boris está llegado a afirmar que la malversación de fondos públicos no es equiparable a la corrupción, deja un poco chof. Pero bueno, como dice no sé quién, la diferencia es que la Asamblea Parlamentaria es un órgano formado por representantes de los partidos políticos y los otros son órganos técnicos. Por ejemplo, el Tribunal de Derechos Humanos, a eso se refiere. Así que es esperable que el primer partícipe de las sinergias políticas más que el del rigor jurídico. Acabar indicando que otro órgano del Consejo de Europa es el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que sin duda acabará revisando este asunto, pero de verdad, no como Boris y la Asamblea Parlamentaria. A ver qué dice entonces, gracias por leer hasta aquí. Fin, y es que en efecto, señoras y señores, pues cuando te vengan con esto, cuando tú estás hablando de esto, te vendrán con el Consejo de Europa, con los derechos humanos y tal. Y es que hay que aclarar una cosa, y es que la Asamblea Parlamentaria está formado por partidos y por lo tanto son declaraciones y son informes con intereses políticos. Con intereses políticos. Luego llegará la realidad que es el Tribunal de los Derechos Humanos. Y veremos ahí verdaderamente qué es lo que dice, porque sí que es cierto que hay una cosa, esto hay que reconocerlo, que el Tribunal de Derechos Humanos en muchas cosas nos ha quitado la razón, porque, bueno, sinceramente no sé muy bien por qué, sobre todo con el tema de la doctrina Parot, el temas de tercer grado o el aforamiento de los políticos, y también, curiosamente, justamente con la no separación de poderes entre el poder ejecutivo y el poder judicial. Así que en este sentido sería muy hipócrita que justamente se declarase en contra de los indultos, a favor de los indultos y en contra de esta sentencia. Y nada, señoras y señores, simplemente quería así aclarar un poco por encima, porque esto, repito, es uno de los mayores bulos o una de las mayores manipulaciones que se pueden llegar a cometer y que están haciendo la izquierda, sobre todo ya no solo los independentistas, sino la izquierda, para poder justificar los indultos. E insisto, lo que se está haciendo con esto es algo muy pero que muy grave, porque se está interviniendo en el poder judicial, ya no solo por parte del gobierno de España, sino por organizaciones internacionales, que eso es lo más preocupante. Por organizaciones internacionales, por intereses políticos. Hasta ese punto llega el independentismo, de querer manipular organizaciones internacionales con tal de que alguien les dé la razón. ¿Vale? En fin, señoras y señores, ahora sí, muchísimas gracias por llegar hasta aquí, sois los mejores, de verdad os lo digo, muchísimas gracias por compartir, por darle like, por comentar y sobre todo por suscribiros. Sobre todo también muchísimas gracias a los nicotequeros, nicotecarios, doctorados en nicoteca y eminencias de la nicoteca, un besito, ¡mua! Y nada, que me podéis seguir, podéis ver otro vídeo por aquí, también me podéis suscribir, que es muy importante, y por supuesto, pues me podéis apoyar en los miembros del canal. En fin, hasta luego, chao.